Vamos a comenzar con la explicación del trabajo práctico de paraboloides hiperbólicos. Sabemos que dicha tipología estructural está conformada por la combinación de dos o más cuadrantes básicos. Así tenemos un cuadrante básico tipo 1 y un cuadrante básico tipo 2. Con respecto al tipo 1, sabemos que está conformado por tres puntos coplanares, o sea, que se encuentran en el mismo plano, y un punto no coplanar. En este caso, para el cuadrante básico tipo 1, este punto no coplanar está por encima del resto. Si unimos el punto no coplanar con su opuesto, obtenemos una cuerda que está traccionando. Si unimos los dos puntos restantes, obtenemos un arco que está comprimiendo. Entonces, como resultado, tenemos que al unir el punto no coplanar con el opuesto, en el cuadrante básico tipo 1, lo que se genera es una cuerda. Y si unimos los dos puntos restantes, lo que se genera es un arco. Ahora bien, esta situación se repite en cada uno de los puntos de cada borde. Así tenemos, por ejemplo, para un punto medio, tenemos un arco que está comprimiendo este punto y una cuerda que lo está traccionando. La composición de estos esfuerzos es lo que nos va a generar el sentido de este borde. Así, por ejemplo, si analizamos otro punto, por ejemplo, de este borde, obtenemos una situación similar, donde tenemos un arco que lo está comprimiendo y una cuerda que la está traccionando. La composición de dicho esfuerzo es lo que nos da el sentido de este borde. Lo mismo sucede en este caso, donde tenemos un arco que lo comprime, una cuerda que la tracciona y cuya composición es el sentido de ese borde. Y por último, lo mismo sucede en este punto, donde tenemos el arco que lo comprime, la cuerda que la tracciona y cuya composición es el sentido de ese borde. Con respecto al cuadrante básico tipo 2, nuevamente tenemos tres puntos coplanares en el mismo sentido y un punto no coplanar. Pero a diferencia del caso anterior, el punto no coplanar se encuentra por debajo de dichos puntos, con lo cual, al unir este punto no coplanar con su opuesto, lo que obtenemos es un arco que está comprimido. Y si unimos los dos puntos restantes, lo que obtenemos es una cuerda que está traccionada. Entonces, tenemos, si unimos el punto no coplanar con el punto opuesto, para el cuadrante básico tipo 2, lo que obtenemos es un arco. Y si unimos los dos puntos coplanares, resulta una cuerda que la está traccionando. Usando la metodología que analizamos para el cuadrante básico tipo 1, vemos que tenemos para cada punto un arco que lo está comprimiendo y una cuerda que lo está traccionando, y cuya resultante nos va a definir el sentido del borde. Lo mismo sucede con cada uno de los puntos que queremos analizar, donde quedaría definido. Por ejemplo, vemos que este paraboloide está construido a partir de la combinación de cuatro cuadrantes básicos tipo 1. Recordemos que los cuadrantes básicos tipo 1 tienen tres puntos coplanares y un punto que está por encima. Entonces, el siguiente paso consiste en trasladar el sentido de los bordes a cada uno de los cuadrantes del paraboloide. Vale la pena aclarar que cuando uno habla de borde, nos estamos refiriendo al borde de los cuadrantes y no al borde del paraboloide. Esto es que tienen que ser analizados tanto los bordes interiores del paraboloide como los bordes exteriores. Para seguir con el análisis, lo primero que tenemos que hacer es analizar los bordes que confluyen en las columnas. Si analizamos esta primera columna, vemos que los tres bordes que confluyen a la columna la están comprimiendo. Si vamos al segundo caso, pasa una situación similar, donde los tres bordes la comprimen.
Lo mismo sucede con la columna número 3 y con la columna número 4, resultando para este caso, para esta tipología de paraboloide, la totalidad de los bordes comprimidos, tanto los bordes interiores como los bordes exteriores. En este caso, tenemos un paraboloide hiperbólico construido a partir de 4 cuadrantes básicos tipo 1. O sea, es el mismo cuadrante y la misma combinación de cuadrantes utilizados para el caso anterior. La única diferencia son las columnas, que en el caso anterior teníamos 4 columnas perimetrales y en este caso tenemos una columna central. Para analizarlo vamos a utilizar la misma metodología que utilizamos en el caso anterior. O sea, lo que primero tenemos que hacer es trasladar el sentido de cada uno de los bordes en su totalidad, en la totalidad de los bordes. Una vez esto, lo que tenemos que hacer es analizar los bordes que confluyen en el apoyo. En este caso tenemos 4 bordes. Los 4 bordes con un sentido de flechas que se alejan del apoyo, con lo cual nos está indicando que cada uno de estos bordes centrales están traccionando a la columna. Ahora bien, no tenemos más bordes que apoyan. Entonces, para analizar los bordes que no apoyan, vamos a utilizar el análisis a partir de su punto central. O sea, si nosotros queremos analizar este borde con respecto al punto central, vemos que ambos bordes están comprimiéndolo, con lo cual se encuentran comprimidos. Lo mismo sucede con los otros 3 bordes que no apoyan, donde si lo analizamos con respecto a su punto medio, se encuentran comprimidos. Entonces, podemos ver la diferencia, que en el caso anterior nosotros teníamos un paraboloide construido con 4 cuadrantes básicos tipo 1, con la misma combinación de cuadrantes. Vemos cómo en el caso anterior la totalidad de los bordes se encuentran comprimidos y sin embargo en este caso, al cambiar los apoyos, al tener un apoyo central, tenemos los bordes interiores traccionados y los exteriores comprimidos. Por eso, cabe aclarar una vez más lo que yo les dije al principio, que el sentido de los bordes no nos va a definir si el borde está comprimido o traccionado. Lo que realmente nos va a definir si está comprimido o traccionado son los apoyos del cuadrante. Vamos a analizar otro ejemplo. En este caso tenemos la combinación de 4 cuadrantes básicos tipo 2 con un apoyo central. Identificamos de qué tipo de cuadrante estamos hablando, analizamos el sentido de los bordes y nuevamente lo que tenemos que hacer es trasladar la totalidad de los bordes en mi cuadrante. Siguiendo la metodología que venimos analizando, vemos que primero hay que analizar los bordes que confluyen a las columnas. En este caso vemos que los 4 bordes interiores que apoyan en las columnas están comprimiendo a la columna. Y nuevamente vemos que los exteriores, al no tener apoyo y al analizarlos con respecto a su punto medio, estos bordes exteriores se encuentran traccionados. Otro ejemplo podría ser un paraboloide de este tipo, construido a partir de la combinación de 4 cuadrantes básicos tipo 2 con 4 apoyos perimetrales, donde, siguiendo la metodología que venimos analizando, lo primero que hay que hacer es trasladar el sentido de los bordes de cada uno de los cuadrantes básicos y una vez trasladado la totalidad de los sentidos, el siguiente paso consiste en analizar los bordes en relación a cada uno de los apoyos. O sea, si vamos a analizar la columna 1, vemos que tanto este borde como este borde la están comprimiendo. Si analizamos la columna 2, vemos nuevamente cómo comprime al borde y lo mismo sucede con la columna 3 y la columna 4. Resultado, tenemos que todos los bordes exteriores de este paraboloide se encuentran comprimidos. Ahora bien,
tenemos los bordes interiores que no apoyan. Y como habíamos dicho en el caso anterior, los bordes que no apoyan se analizan con respecto al punto medio. Entonces vemos que tanto este borde como este borde, con respecto al punto medio, todos los bordes del cuadrante lo están comprimiendo. O sea que nuevamente acá tenemos un paraboloide con la totalidad de los bordes, ya sea internos o externos, comprimidos. Otro ejemplo a analizar puede ser un paraboloide hiperbólico de este tipo, que está construido a partir de la combinación de 4 cuadrantes básicos tipo 2. Nuevamente, lo que tenemos que hacer es trasladar la totalidad de los sentidos de los bordes y comenzar a analizar cómo es el comportamiento de cada uno de los bordes que confluyen en las columnas. Si analizamos esta primera columna, vemos que los 3 bordes que confluyen en las columnas se encuentran comprimiendo la columna. Si analizamos la siguiente columna, pasa una situación similar. Los 3 bordes la están comprimiendo. Ahora bien, nos están quedando este borde y este borde que no están apoyando. Con lo cual hay que analizarlos a partir de su punto medio. Si analizamos este primer borde, vemos que con respecto a su punto medio lo están traccionando. Si analizamos el siguiente borde, con respecto a su punto medio, lo están comprimiendo. Y por último, este borde, con respecto al punto medio, están comprimiendo. Acá es importante ver que nuevamente lo que define si los bordes están comprimidos o traccionados no es el sentido de los bordes, sino los apoyos, ya que vemos en el centro cómo tienen una situación similar, pero en función de los apoyos, estos están traccionando al borde y estos comprimiéndolos. Bueno, estos son los principales paraboloides que vamos a usar. Es importante tener en cuenta sus dimensiones. Por ejemplo, con respecto a un paraboloide que tenga un apoyo central, este no debería tener una luz mayor, no debería cubrir una luz mayor a los 15 metros y un voladizo de 7,5 metros. En cambio, si queremos cubrir una superficie mayor, tenemos este paraboloide y este que pueden cubrir una luz de 20 metros con un voladizo de hasta 10 metros. Y por último, este paraboloide es el que permite cubrir una luz mayor con un voladizo de hasta 12,5 metros, con 4 apoyos. Entonces, vamos a proceder a un ejemplo. Suponiendo que uno quiere cubrir una planta de 20 metros por 60 metros de longitud. Una posibilidad sería cubrirlo con un determinado paraboloide hiperbólico. En este caso, se seleccionó este paraboloide de 20 metros, que para esta planta estaríamos necesitando 3 paraboloides de 20 por 20 metros con un cuadrante básico de 10 metros. Otra posibilidad podría ser cubrirlo con este tipo de paraboloide, ¿sí? Serían 4 paraboloides de 20 por 15 metros, con cuadrantes básicos de 7,5 metros por 10 metros. Si tenemos otra planta, por ejemplo, 75 metros por 75 metros, una opción sería este paraboloide, donde se podría cubrir con 9 paraboloides de 25 por 25 metros, con cuadrantes básicos de 12,5. Esta misma planta se podría cubrir con este paraboloide, obviamente con mayor cantidad de paraboloides, ya que la dimensión que puede cubrir este tipo de paraboloide es menor. O sea, que como vemos, hay varias alternativas que uno puede ir jugando en función de los paraboloides que conocemos. Ahora, el siguiente paso va a ser el desarrollo del trabajo práctico. En el trabajo práctico vamos a primero diseñar la geometría, ¿sí?, del elemento que vamos a analizar. Segundo, vamos a hacer un análisis de cargas. Un análisis de carga para luego calcular las solicitaciones y dimensionar la lámina, ya sea a compresión o a tracción.
Luego vamos a calcular las solicitaciones de cada uno de los elementos de borde y dimensionarlos en función a si están comprimidos o traccionados. Y para ello vamos a calcular los tensores y las columnas. En cuanto al diseño de la geometría, vemos que para un paraboloide de 14 metros por 12 metros, cada lado del cuadrante sería la mitad de dicha longitud, o sea, sería 7 metros por 6 metros. Para calcular la altura, si nuestro paraboloide estuviese construido con cuadrantes básicos de lados iguales, esta sería 1/5 de la luz. Pero como nuestro paraboloide tiene dimensiones distintas, o sea, el cuadrante básico es un cuadrante donde A y B son distintas, esta se calcula a partir de 1/5 del promedio. O sea que para nuestro caso, la altura, que es la diferencia del punto no coplanar con respecto al punto coplanar, sería de 1,3 metros. Con respecto al coeficiente de alabeo, según lo que ya se explicó en la teoría, es igual a la altura sobre la multiplicación de cada uno de los lados del cuadrante básico. Esta debería ser menor a 0,04, que en nuestro caso, si dividimos la altura, que es 1,3 metros, sobre 7 por 6 metros, nos da un valor de 0,031, verificando este coeficiente de alabeo. El siguiente paso consiste en analizar la pendiente de los bordes, de cada uno de los bordes. Para ello, lo que vamos a utilizar es la tangente de alfa. Nosotros sabemos que la tangente de alfa es igual al opuesto, al cateto opuesto, sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto en este caso sería H y el adyacente sería A. O sea, que para este caso la tangente de alfa sería 10 grados, 52. Y calculamos también el seno y el coseno, que después más adelante lo vamos a utilizar. Con respecto a la tangente de beta, utilizamos lo mismo, hacemos lo mismo. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto es H, es la altura del punto no coplanar, y en este caso, en vez de A, sería B. Y obtenemos un ángulo de beta de 12 grados 22 minutos. Nuevamente calculamos el coseno y el seno porque es lo que vamos a necesitar más adelante. Entonces, lo que nosotros estamos necesitando es calcular la longitud de beta' y A'. Como ya tenemos los ángulos, despejamos y calculamos H, ¿sí? La hipotenusa, que sería lo que nosotros estamos necesitando, que es la longitud del borde inclinado. Entonces, para este caso, tenemos que A' es igual a 7,12 metros y B' 6,14 metros. Entonces ahora ya tenemos la longitud de la totalidad de los bordes de cuadrante básico que vamos a analizar. Y en todos los casos vamos a considerar un espesor de 6 centímetros. El siguiente paso consiste en calcular el análisis de carga. Para ello lo que vamos a hacer es calcular el peso propio de la lámina con una aislación de 26 kilogramos por metro cuadrado, que nos va a dar una carga total de 170 kilogramos por metro cuadrado. Con esta carga total lo que vamos a hacer es calcular las solicitaciones y el dimensionado en la lámina. El dimensionado en la lámina, que puede ser comprimida o traccionada, se calcula a partir de la carga total, que ya calculamos, por la multiplicación de cada uno de los bordes de los cuadrantes, por A por B, dividido el doble de la altura. Con esto obtenemos las solicitaciones de cada uno de los bordes, que, repito, en función del tipo de apoyo, puede estar comprimido o traccionado. Con estos datos vamos a verificar la tensión de compresión del hormigón. Entonces, nuestro H calculado, que lo calculamos por 1 metro y lo dividimos por el espesor, este tiene que ser menor a 70 kilogramos sobre centímetros cuadrados. En nuestro caso nos da un valor de 4,58, con lo cual
verifica ampliamente la tensión de compresión del hormigón. En cuanto a la sección de armaduras, la armadura necesaria, lo que vamos a hacer es el H que habíamos calculado dividido la tensión admisible. Y este nos da un valor de 1,144 centímetros cuadrados sobre metros. O sea que tendríamos un phi de 6 cada 15 centímetros. En la dirección del arco se van a colocar armaduras mínimas para tomar las tensiones por variación de temperatura, o sea, armadura mínima, que podría ser en este caso un phi del 6 cada 25 centímetros. El paso siguiente consiste en calcular las solicitaciones de los elementos de borde. Para ello lo que vamos a necesitar es la longitud de cada uno de los bordes. Ya calculamos B', calculamos A' y teníamos la longitud de A y la longitud de B. O sea que para calcular NA', la solicitación en NA', lo que tenemos que hacer es multiplicar la longitud del borde por H, que ya la habíamos calculado, la cual nos da un valor de 19.552 kilogramos. Ahora bien, si analizamos B', vemos que este borde es un borde que adosa a dos láminas, con lo cual el cálculo de la multiplicación de H por su longitud se lo va a multiplicar por 2, viendo que este valor supera ampliamente al anterior. Si nosotros queremos calcular B, en este caso, también lo multiplicamos su longitud por H y nos da un valor cercano al primero, que es de 16.476 kilogramos. Nuevamente, si analizamos A, donde tiene dos láminas adosadas, a este valor de multiplicar H por su longitud se multiplica por 2. Ahora bien, hasta acá tenemos las solicitaciones, la dimensión de la solicitación de cada uno de los bordes. Pero lo que no tenemos todavía es si está comprimido o si está traccionado. Entonces, si recordamos un poco lo que analizamos en el caso anterior, vemos la siguiente distribución del sentido de los bordes y en función de los apoyos de este ejemplo, si dichos bordes están comprimidos o traccionados. Entonces, si volvemos a analizar cada uno de ellos, vemos que NA es un borde comprimido, NB' también está comprimido, NB también está comprimido y NA en este caso está traccionado, es el único borde traccionado. El siguiente paso consiste en dimensionar los elementos de borde, o sea, vamos a analizar la sección necesaria para los bordes comprimidos, la sección necesaria de tanto de hormigón como de acero. Recordemos que los bordes comprimidos en este caso son B', A' y B. Vamos a obtener el mayor valor. Si recordamos, el mayor valor calculado es B'. B' porque era el borde que tenía las dos láminas adosadas. A este valor lo dividimos por el sigma admisible y obtenemos un área necesaria de hormigón de 562 centímetros cuadrados, que podríamos obtener un A de 25 centímetros por 25 centímetros. En cuanto al acero, vamos a multiplicar por 0,001, obteniendo un valor de 5,062 centímetros cuadrados necesario, que podrían ser resueltos con 5 phi del 12. Para el cálculo de la sección necesaria en el borde traccionado, recuerden que en nuestro ejemplo de aplicación tenemos solamente un borde traccionado, que es el borde A. A este valor calculado anteriormente lo multiplicamos por un coeficiente de pérdida de precompresión y lo dividimos por la tensión de acero para la precompresión, obteniendo un resultado de 4,39 centímetros cuadrados que podemos resolver con 9 phi del 8. En cuanto a la sección de hormigón, esta se multiplica por un coeficiente de 1,2 y lo dividimos por la tensión admisible del hormigón, la cual se le resta la tensión residual de precompresión.
En este caso tenemos un valor, nos da como resultado un valor de 288,33 centímetros cuadrados, pudiendo resolverlo con 20 centímetros por 15 centímetros, que es un equivalente a 300 centímetros cuadrados. Por calcular son las componentes verticales y horizontales. Si hacemos un corte en este sentido, HD, vemos que todo esfuerzo inclinado se descompone en un esfuerzo vertical y en un esfuerzo horizontal. En este caso, nosotros cuando hicimos el diseño de la geometría habíamos calculado beta, o sea que este ángulo lo conocemos. Entonces, sabiendo que el seno de beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, si nosotros lo que queremos averiguar es el cateto opuesto, que sería B en nuestro caso, este sería igual al seno de beta por la hipotenusa, que la hipotenusa es NB. Esto nos daría un resultado de 7.148,64 kilogramos. Ahora bien, así como calculamos el esfuerzo vertical, lo que nos queda por calcular es el esfuerzo horizontal de la descomposición de este esfuerzo inclinado que llega a la columna. Lo mismo hacemos. Entonces, si multiplicamos NB' por el coseno de beta, que también conocemos el coseno de beta, nos da un valor de 32.944,44 kilogramos. Ahora, si hacemos un corte en este sentido, GA, vemos que también hay un esfuerzo inclinado que se descompone en un esfuerzo vertical y en un esfuerzo horizontal. Pero aquí ocurre algo distinto, ya que tenemos un esfuerzo igual, de igual magnitud, pero de sentido contrario, con lo cual el esfuerzo vertical se suma, pero el esfuerzo horizontal se anula. En este caso vamos a tener solamente un esfuerzo vertical que le tendríamos que sumar a la columna. Este resultado es la multiplicación del seno de alfa, que también lo calculamos en el diseño de la geometría, por la solicitación que calculamos para NA. En función de lo que venimos analizando, vemos que vamos a necesitar un tensor uniendo los puntos H y D para contrarrestar el esfuerzo horizontal generado a partir de la descomposición del esfuerzo inclinado NB'. Este esfuerzo NB' se lo divide por el sigma admisible para obtener un valor de 3,137 centímetros cuadrados. Y finalmente, el dimensionado de la columna se realiza a partir de la sumatoria de las componentes verticales a partir de la descomposición de los tres bordes inclinados que llegan a la columna. Esto es, vamos a sumar la componente vertical de NB' más 2 veces NA', ya que en la columna llegan 2 NA', obteniendo un valor de 14.300 kilogramos. Bueno, esta es toda la explicación del trabajo práctico. Espero que les sea útil y por supuesto estamos todos los docentes del nivel 3 a disposición de ustedes para contestar cualquier duda. Muchas gracias.